Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta charla coloquio sobre lo que son las interacciones de los cetáceos que han ido ocurriendo tanto en el Estrecho como en Galicia en los últimos años. Y bueno, sin más, quiero presentar a los compañeros que vamos a estar aquí en esta charla debate. Primero a Javier Isasi Serrano, que es navegante, titulación PER, con ampliación y habilitación a vela, con 8 años de competición en vela ligera y 4 años en crucero. También presentar a Eva Chiara Carpelli Rock, que es bióloga marina, presidenta de la Asociación Nereide y con máster de conservación marina, y lleva 15 años en la fotoidentificación de cachalote y de seguimiento de cetáceos en el estrecho. También presentaros a Alfredo López, que es doctor en biología por la Universidad de Santiago, especialista en cetáceos en Galicia e investigador adjunto al Departamento de Biología de la Universidad de Aveiro y miembro fundador de CELMA. Bueno, con ello yo como moderador, soy Andrés Arbiza, miembro de la Oficina Técnico-Marítima de la Real Liga Naval y consultor de la misma, y especialista en temas de biología marina dentro de la Real Liga Naval. Y a propuesta del presidente de la Real Liga Naval, pues hemos querido hacer este debate, ya que es un tema que ha estado bastante en auge en los medios de comunicación y es muy demandado por nuestros socios, porque bueno, muchos de ellos han tenido alguna que otra interacción con los cetáceos, y ha suscitado bastante interés. Con ello, bueno, pues sin mucho más preámbulo, quiero dar la entrada a Javier Isasi, que nos va a comentar su interacción. Había otro ponente que era también navegante, pero no ha podido en el último momento, no ha podido asistir. Y bueno, luego yo comentaré un poco lo que fue su interacción en el estrecho con un grupo de orcas. Bueno, Javier, sin más, tu turno. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues nuestra interacción básicamente ocurre a finales del mes de julio. Salíamos con un barco de vela de la bahía de Cádiz y nos dirigíamos a Baleares. Y a unas 2 millas de la punta Camarinal, que se encuentra entre Zahara y Bolonia, antes de entrar en el estrecho. Pues era de día y nuestra interacción en concreto, nosotros ni siquiera vimos venir a las orcas antes de que interactuasen, sino que llevamos un barco clásico, un barco que tiene caña, no tiene rueda, y entonces íbamos con el piloto automático puesto y bueno, en un momento dado uno de los tripulantes se da cuenta de que la caña del timón hace cosas raras. Nosotros tuvimos la suerte de que íbamos prevenidos que esto podía pasar y nos quitamos del recorrido de la caña, que también puede ser algo peligroso si una orca moviese la pala del timón, porque se traduciría en la caña que podría golpearnos. Y bueno, pues tras darnos cuenta que el timón estaba haciendo extraños, ya nos percatamos de que teníamos pues alrededor de entre 5 y 7 orcas rodeando el barco. Nuestra primera reacción, pues como ya nos habían avisado, fue poner punto muerto en la marcha del motor y lo que pasa es que seguíamos yendo a vela, entonces seguíamos teniendo algo de marcha y luego ya decidimos aprobarnos al viento. En el momento en el que nos aprobamos al viento, es cierto que las orcas en un primer momento no se alejaron, pero sí es verdad que algunas pues se vio que perdían un poco el interés. Ya solo quedaban, recuerdo, 3 orcas, puede ser. Eh, y, y nada, y finalmente pues abandonaron el barco con la suerte de que no sufrimos ningún daño, porque, bueno, voy a intentar compartiros, no sé si me va a dejar, compartiros una foto de cómo es el barco. Un momento, le tengo que dar permiso. Vale, no me deja porque tengo que darle permiso. Bueno, básicamente el barco eh, tiene quilla corrida,
con lo que el timón empieza justo al terminar la quilla y bueno, al ser un barco clásico, pues la pala del timón es grande y robusta y tuvimos la suerte de que no se rompió. No es como los barcos modernos, que es una sola pala saliente del casco, que entiendo que para las orcas es mucho más fácil. Y bueno, esa fue básicamente nuestra interacción con las orcas. Ajá. Vale. Muchas gracias, Javier. Bueno, comentar la interacción que tuvo Pedro Manuel Moyano Martins, que es un empresario de una empresa de náutica en el Estrecho. Él comentaba que saliendo de Ceuta, dirección Tarifa, pues avistaron un grupo de delfines y entre el grupo de delfines pues había otro grupo de orcas. Que una de este grupo de orcas se dio la vuelta y empezó a tomar la dirección del barco. Así que dos orcas adultas, hembras, se pusieron en los flancos derecho e izquierdo a favor y a estribor del barco y estuvieron acompañándolos. Y en poco tiempo, pues unas orcas más jóvenes pues estuvieron interaccionando con el timón. Él comentaba que, bueno, que en ese momento se acordó de que a otro navegante en Galicia le iba bien poner marcha atrás, puso la marcha atrás y en ese momento parece ser que dejaron un poco de interaccionar con el barco. Lo comunicó a tráfico de Tarifa el problema que habían tenido en la interacción y bueno, pues desde tráfico de Tarifa le indicaron que tenía que parar máquinas y es lo que hizo. Entonces, según él, una vez al parar máquinas, pues las orcas adultas se acercaron al barco y le golpearon y es cuando le produjo los daños a la pala del timón. Volvió a poner marcha atrás y en ese momento parece ser que ya las orcas dejaron de tener interés por el barco. Bueno, pues ante estos hechos que nos lo han comentado tanto Javier como Pedro, bueno, por comunicación telefónica, me gustaría saber la opinión de Eva como experta en cetáceos del Estrecho. Eva, si nos quieres ilustrar un Buenas poco tardes. con tu, con tu criterio experto, estamos Vale, dispuestos a oírte. Andrés, la opinión que tú quieres saber sobre qué exactamente, en el sentido, Bueno, el sentido es un la poco pregunta. si, sobre todo una de las preguntas que se repite, que nos han enviado es si el protocolo que está descrito como tal para cuando se tiene este tipo de interacciones con las orcas del estrecho es un protocolo válido o piensas que no. Vale, lo que pienso personalmente es que el protocolo de parar el motor y a bajar la vela, intentar de no crear movimiento en el barco, es lo que se ha visto que crea menos interés da parte de los animales al barco. Claro, como decía también antes Alfredo, la opinión de la tripulación cuando está viviendo la experiencia no es, no, no sé cómo explicar, pero yo he hecho dos entrevistas a dos barcos en Barbate que han tenido interacciones y claro, el momento, el miedo, las emociones, el no saber qué hacer, pero efectivamente sí, el barco en teoría se para, los animales deberían tener menos interés. Pero también hay que tener en consideración que parar el barco del todo no es tan fácil, porque en todo modo hay corriente, hay un esfuerzo físico del barco que ya estaba en movimiento, entonces no tenemos una medida clara de cuando efectivamente el barco está del todo parado, ¿sabes? Como si fuera anclado y si los animales tienen un interés o no. Y seguramente lo que pienso, mi opinión, es que el protocolo es un protocolo que tiene totalmente sentido, pero tiene que tener flexibilidad porque es todo bastante nuevo también para los investigadores, las personas que están intentar de mitigar ese comportamiento. Entonces,
hay de tener más informaciones posible de las personas que han tenido interacciones para ver si hay algunas cosas que se pueden aportar aún más al protocolo para mitigar este tipo de comportamiento y salvaguardar claramente los navegantes. De acuerdo, Eva. Muchas gracias. Alfredo, ¿tienes alguna otra opinión sobre este tipo? Si funciona, si en Galicia está funcionando este tipo de seguimiento del protocolo o... Sí, mira, vamos a ver, el protocolo se puso en marcha el año pasado en base a los primeros testimonios de las tripulaciones, ¿no? Bueno, nosotros cuando empezamos a registrar estos casos, que fue pues en agosto del año pasado en Galicia, después descubrimos que había otros anteriores en el Estrecho de Gibraltar, pues empezamos a recopilar los datos y enseguida pues se nos preguntó qué había que hacer, ¿no? O qué se podía hacer. Y efectivamente, pues el protocolo que se hizo, que es muy sencillo, es parar el barco y parar pues, la electrónica menos la radio. Sí es posible, porque no siempre va a ser posible, ¿no? Está basado en la experiencia de los navegantes y también está basado en que sabemos que la velocidad es un incentivo para las orcas. Ellas compiten con las embarcaciones y otros cetáceos, los delfines comunes, los delfines mulares, muchos cetáceos, compiten con la velocidad del barco y en cuanto paras se van, porque dice, ya no me interesa. Entonces, eso sabemos que es objetivamente cierto, que los animales pierden interés al perder velocidad. ¿Qué ocurre? Que lo que nosotros decimos, y también lo dice pues, las autoridades, porque nosotros les ofrecimos este protocolo un poco para que ellos lo trasladaran a los navegantes, es que funciona en la mayor parte de los casos. Javier pues comprobó efectivamente que con su experiencia le funcionó. En el caso de Pedro no funcionó, ¿vale? Pero tampoco funcionan las, yo ya les llamo supersticiones, que muchos navegantes están poniendo en marcha. La marcha atrás es una superstición, las bengalas es una superstición, gritarles es una superstición, tirarles limones también. Javier lo sabe. Quiero decir, podemos hacer muchas cosas, persinarnos, sacarnos la gorra y comprobaremos cómo al hacer todo eso las orcas se van, pero se van porque se van, no se van porque hagamos algo. Entonces, las orcas son unos animales inteligentes y en su actuación que tienen o en su interacción que tienen con los barcos, tienen diferentes motivaciones según su momento. Quiero decir, posiblemente la motivación que les empezó a hacer esto sea la misma en el caso número 0 y en el caso número 200. Pero según lo que estén, a lo mejor en ese día tienen prisa, entonces la interacción dura 5 segundos solamente. A lo mejor ese día ya comieron, no tienen prisa y bueno, les da igual estar allí 1 hora. Entonces ellas van a estar el tiempo que les dé la gana. Pares, no pares, pongas el barco quilla arriba, te salgas en avión, hagas lo que hagas tú, ellas van a hacer lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque pueden. Porque pueden. Porque ellas debajo del agua controlan absolutamente toda la situación, incluido el propio barco. Ellas en el barco te mueven el timón para como al girar el timón el barco va hacia el otro lado, te hacen un 8, te hacen un círculo. Claro, entendemos por supuesto que no tienen intención ninguna agresiva. Pero eso no quita, como bien dijo Javier, que hay que tener mucha precaución en esa situación, de cualquier cosa que pase en la cubierta, ellas no van a ser conscientes, ellas no saben, saben que si mueven el timón, mueven el barco, pero no saben que si mueven el timón, mueven la caña o mueven la rueda, no saben lo que mueven encima del barco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que un patrón que intente agarrar la rueda del timón, se quema las manos como se quemó, o se disloca un hombro como ya pasó. Entonces, lo que tenemos que saber es, suelta el timón, no hagas nada, es que no hagas nada, porque en el momento que tú hagas más fuerza en el timón, ellas van a decir, si tú haces más fuerza, yo hago mucha más, y te hacen más, o sea, en cuanto notas resistencia en el timón, ellas hacen más fuerza. Bueno, la situación es compleja, no sabemos, ya digo, el origen de todo esto, tenemos que intentar gestionarlo lo mejor posible y buscar, bueno, en la medida de lo posible, soluciones hacia el futuro, que no van a ser a corto plazo, seguramente serán a largo plazo y pasen por diseños nuevos de barcos, por barcos silenciosos y por otro tipo de cuestiones. Estamos en un umbral, estamos en el mismo umbral. Imaginaros que hace 40.000 años un lobito introdujo su nariz en una cueva.
Estamos en ese umbral. Tenemos que ser conscientes de que estamos en ese umbral. Si el gran guerrero de la cueva, por miedo, lo mata, ya se acabó. No hay futuro para esa relación interespecífica. Pero no fue así. El loco de la cueva pues se acercó al lobito y le pasó la mano por el lomo, aunque todos los de la tribu le decían que cuidado que te va a atacar y te va a matar y no sé qué. Y hoy en día tenemos a los perros en nuestra casa, ¿no? Entonces no es equiparable, estamos hablando de cosas diferentes, pero estamos hablando de un umbral de interacción de unos animales con unos humanos y en esos términos. En nuestra mano está conservar las orcas, conservar la vida de las personas y buscar a ver hasta dónde puede llegar ese tipo de relación sin que haya, digamos, lesiones por ambos lados. Vale, muchas gracias, Alfredo. Quería compartir la imagen de Javier. No sé si la estáis viendo. De momento. No, todavía. Vale, ahora. Sí. Sí, vale, pues Javier, si nos puedes comentar. Sí, bueno, básicamente como podéis ver, pues tiene una pala de timón que es muy grande y yo creo, bueno, corrígeme, que me corrijan si me equivoco, también como la pala del timón está muy cerca de la hélice, a lo mejor las orcas no se atrevían tanto a embestir con tanta fuerza. Es verdad que nosotros notábamos que con el hocico le daban, pero dábamos por hecho que era en la zona más baja de la pala, por debajo de la hélice. Y bueno, pues como tiene distintas partes en las que está unida al casco y bueno, como podréis imaginar, pues tiene un grosor considerable, pues eso es por lo que nosotros creímos que no sufrimos daños. Sí, a ver, yo creo que en ese caso la hélice les da igual. Es decir, las orcas van nadando a 5 milímetros de la hélice sin tocarla. Su capacidad de control es esa. A ver, yo nunca lo vi, ¿no? Nunca lo vi, pero sí que vi a delfines mulares hacer eso. Por tanto, que si los delfines mulares lo hacen, las orcas seguro que también lo hacen. Entonces, la hélice, que es una pieza de mucho riesgo para ellas, lo tienen bastante controlado si controlan un poquito la posición, la velocidad del barco y todos esos elementos. En este caso, el timón no son capaces de romperlo porque si te fijas está sujeto abajo, ¿sabes? Con la diferencia de los otros timones, los de pala y los de semicompensados que se llaman, que solamente tienen las dos bisagras, la de arriba de todo y la del medio. Y la parte de abajo está suelta y sobresale del casco, ¿sabes? Esa parte que sobresale, en el caso de pala solamente tiene una sujeción, la parte superior, es la parte que ellas son capaces de romper, o sea, de romper porque manipulan el timón en esa parte. Date cuenta que las orcas tienen el sistema del ecosonar y son capaces de ver lo que hay dentro de las cosas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Es decir, en este caso el timón es posible que sea muy sólido, ¿no? No tenga parte interna, pero en los timones de pala hay una estructura que es la mecha, que es metálica, y después hay una estructura que son dos planchas que van pegadas con poliuretano interior. Yo estoy seguro que las orcas saben perfectamente la composición interna del timón, dónde termina la mecha y dónde ellas pueden hacer más fuerza para girar el timón. Y claro, si hacen fuerza por debajo de la mecha es por donde parte. Normalmente es por donde parte por ahí, ¿no? O se abren las dos planchas, ¿no? Con el golpe se abren las dos planchas. Ajá. Y, Javier, una pregunta, ¿cuánto duró la interacción con las orcas? Pues es cierto que bueno, que como tú has dicho, parar un barco que lleva inercia y va a vela y pues no es como en un coche, por lo que hasta que conseguimos parar el barco del todo, pues pudimos estar, pues supongo que unos 10 minutos, más que nada porque tenemos vídeos así, sumando los vídeos que tenemos vídeos de a lo mejor hasta así 5 o 10 minutos. Y luego, pues, aprobados al viento hasta que se fueron, pues debimos de estar otros 5 o 6 minutos posiblemente. Ok, gracias. Una pregunta para Eva. Con este tipo de interacciones en el estrecho y demás, las empresas de avistamiento de cetáceos, ¿habéis tenido como más incremento de visitantes y os han preguntado más
sobre este tema y han querido ver más de cerca a las orcas, o ha sido como todos los años? Vale, mi impresión de este verano ha sido que, claro, se ha hablado más de orcas en el estrecho y sí que ha creado más interés en el venir a visitarla. En poquísimos casos había gente un poquito preocupada, diciendo, vamos a verla, pero... Y preguntaba un poquito cómo podía ser la interacción con los barcos de avistamiento. Ujú. En el estrecho hay más o menos son 3 o 4 compañías, de las cuales 2 con barcos grandes, donde la interacción que se han visto ha sido de orcas que se ponían atrás donde están las hélices, un poquito como a jugar, pero interacciones que se habían visto también anteriormente. Y hay un par de barcos que sí, que son pequeños y que, no sé, personalmente, de todo modo, son barcos rápidos como Zodiac, para deciros. No sé, que no a mí personalmente no me han comentado ningún tipo de interacciones, son barcos que se alejan muy rápidamente, pero la gente, los turistas, la gente, algunos sí que han preguntado, porque claro, ha salido mucho la noticia, entonces, pero sí que ha traído también gente a visitar los cetacos del estrecho, de hablar mucho de la orca, como, mira, hay orcas en el estrecho, vamos a visitarla. Y la verdad que los barcos de avistamiento son barcos que son, entre comillas, seguros, pero depende un poquito qué tipo de interacción cree que van a hacer las orcas. Si las orcas de verdad quieren ponerse un poquito más intensa, a los cristales de los barcos de avistamiento lo pueden romper. Okay. Hay cristales abajo, por ejemplo, para verlas, para ver los cetáceos en general. Son animales grandes y se ponen a crear grietas y tal en los vidrios, puede ser de todo modo arriesgado. Yo sé de compañeras que son más expertas de orcas que yo, que han también avisado y enviado avisos de parar también con el avistamiento por tema de posible peligro. No se puede saber que esas interacciones pues, pueden ser más intensas o no. Y yo quería solo comentar una entrevista que hice en Barbate a un barco francés que estaba navegando hacia Mediterráneo y que han tenido una interacción de 2 horas y media siguiendo totalmente el protocolo. Y la verdad que a mí me quedé un poquito así impresionada porque han sido 2 horas y media con los animales continuando a interactuar y que cuando llegó a salvamento marítimo, después que el timón estaba totalmente roto y estaban a la deriva, cuando llegó a salvamento marítimo poniendo el cable, agganchando al barco, las orcas continuaban a interaccionar con el barco dando golpes. Y vale, eran 2 personas expertas de navegación que han navegado en muchos sitios y estaban, la verdad que estaban muy asustadas. Entonces, la impresión a nivel emotivo, lo que pasaron era de miedo, de verdad, que 2 horas y media no son los 10 minutos que contaba Javier. 2 horas y media es mucho tiempo, pero ellos estaban muy preparados sobre el tema del protocolo y con ello no funcionó. Entonces también han hecho todo lo que se tenía de hacer, pero también el barco no estaba del todo parado porque había una inercia debido a cuando llegó el barco de salvamento marítimo, claro, el barco continuaba a moverse hasta casi la costa y los animales atrás siguiendo. Sí. Claro. No sé si he contestado, he hablado mucho. A ver, en ese caso es lo que decía yo, es decir, no tenían otra cosa que hacer y se quedaron con el barco. De todas formas, habría que ver el caso en concreto, porque las orcas, si descubren algo nuevo, entonces emplean más tiempo en eso, ¿no? Aquí hubo el caso del Urki. El Urki fue un barco interaccionado a las 3 de la mañana, pues a unas 5 millas de la costa, y estuvieron más de 1 hora con ellos. Claro, los tripulantes les daban golpes, no sé qué tal, o sea,
incentivaban a que volvieran porque había respuesta por parte de las personas, pero es que además le pusieron el timón en horizontal, es decir, por primera vez pusieron un timón con una serie de golpes en horizontal. Eso les llevó a ellas a un descubrimiento impresionante, porque no lo habían hecho nunca. Entonces, claro, era muy fácil posar la cabeza en el timón y empujar el barco hacia adelante, ¿no? Y por eso, en ese caso, no digo que fueran todos, pero en ese caso descubrieron algo nuevo y eso incita a que empleen más tiempo en la interacción. A ver, de todas formas, las orcas no solamente interaccionan con barcos veleros, interaccionaron con muchos barcos, con barcos desde 5 metros a 38 metros. ¿Qué ocurre? Que es la interacción o la fuerza que ellas emplean en tocar el barco es a lo que tienen delante. Por ejemplo, estos días bajó la regata de la Mini Transat, son barcos pequeños de 6 metros y medio. Las orcas encontraron al menos 3 o 4 barcos y estuvieron tocándolos. De todos esos barcos que tocaron, creo que solo rompieron un timón. ¿Pero por qué? Porque esos barcos es como una pluma, es decir, si tú estás jugando con un vaso de cristal, con la mano y lo mueves y tal, es muy fácil que si el vaso se cae al suelo, se rompa, ¿no? Porque es de cristal. Pero si tú estás jugando con una pluma, puedes caerte, puede caerse la pluma, no eres capaz de romper una pluma. Entonces, no es el caso tampoco semejante, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando encuentran una embarcación pequeña, ellas son mucho más delicadas, aún tocando el mar, ¿eh? Os puedo comentar casos de un marinero en Galicia que fue navegando con una embarcación de 5 metros, 50 centímetros por encima del agua. El señor que recorrió 7 mares, que tuvo 2 naufragios a vida y muerte, me dijo que no había pasado tanto miedo en su vida. Y no pasó nada. Si la intención de las orcas fuera hundir un barco, ya tenían a ese barco como candidato. Lo más fácil es hundir un barco de 5 metros, pero no quieren hundir un barco. Ellas no tienen intención ninguna en hundirlo, para nada. Entonces, no van a romper los cristales de un barco de observación de cetáceos, no van a golpear y romper la mura, no van a hacer nada de eso, ¿no? Porque el único interés que nosotros identificamos no es agresivo para nada, pero es mover las piezas móviles, en este caso del timón, que es fácil de mover. El timón es la pieza más delicada que tiene el barco. No se diseñan para soportar golpes, salvo estos timones de Javier, que eso ya era incluso para minas marinas, ¿no? De la guerra, yo qué sé. Pero normalmente los timones de los veleros de pala son súper delicados. Y en ocasiones, también hay que decirlo, están en malas condiciones. La orca lo único que está evidenciando es usted además tiene un fallo en el timón. O sea, y se lo dice y le rompe el timón y lo manda a puerto y dice, mira, más seguro está usted en puerto. Bueno, esto ya es una caricatura, ¿no? Si quieres. Pero quiero decir que es importante para los navegantes tener esa pieza en buen estado, eso sin duda. Pero aún en buen estado es la pieza más delicada del barco, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Y es como cuando nuestro sobrino pues viene a casa con el balón y rompe una bombilla. Bueno, pues no es ni un asesino ni un criminal. Estaba jugando con el balón y rompió una bombilla. En el caso de las orcas, la intención no es lastimar a nadie, no es comerse a nadie, no es nada de eso. Es interactuar con el barco, moverlo y todas esas cosas. Y entre medias se rompe algo. Es lamentable, ¿no? Pero... De acuerdo, muchas gracias, Alfredo. Bueno, vamos a ir pasando un poco ya a lo que son las preguntas, que hay algunas. Y bueno, Francisco Javier Fernández Clavé pregunta que cuáles son las zonas marítimas próximas a las costas españolas o entre Península y Baleares donde se considera que puede haber riesgo de ataques, de interacciones de cetáceos a embarcaciones de recreo y se diferencia la frecuencia e intensidad de los ataques entre embarcaciones o motor o a vela. Yo, bueno, quiero dejar muy claro que es que no son ataques. Eso ya, bueno, lo hemos estado dejando bastante claro durante este debate, que en lo que sí son interacciones, pero que las orcas no tienen ninguna intención de atacar ni de hacer daño. Simplemente, pues como decía muy bien Alfredo y Eva, son animales en los cuales pues lo que quieren es hacer una interacción y jugar con algo y divertirse como ellos pueden, lo único que son pues torpes porque son muy grandes y no tienen una capacidad como para tratar las cosas con delicadeza.
Sí, que os comento yo. Vamos a ver, Sí. las zonas de mayor intensidad de interacciones son las zonas de paso. Es decir, ellas llegan a la zona de Golfo de Cádiz y Estrecho. Este año lo llegaron en febrero, normalmente llegan un poquito más tarde y están en esa zona pues hasta julio o agosto. A partir del mes de junio empiezan a desplazarse hacia el norte. En Galicia tuvimos este año un grupo en el mes de julio y el siguiente grupo no entró hasta el mes de finales de septiembre, ¿no? Entonces, por donde pasan, digamos, siguiendo la ruta de su alimento, que es el atún, pues es donde vamos a encontrar pues, las interacciones en cada momento. La subpoblación ibérica pensamos que pueda tener alrededor de unos 50 ejemplares y en cambio las Gladys, que como nosotros le denominamos a las actuantes, son unas 13 o así. Emma comentó antes que efectivamente hay algunos ejemplares que se acercan a los barcos de observación de cetáceos. Estos ejemplares normalmente son 2 ejemplares juveniles que no, a ver, son Gladys, nosotros también las englobamos dentro de las Gladys porque interaccionan con barcos, pero no son las que nosotros identificamos como las que interactúan con mayor intensidad. El año pasado identificamos 3 ejemplares, que eran la Gladys blanca, la Gladys gris y la Gladys negra, aunque iban acompañadas de otros ejemplares de cada uno de sus grupos, porque a veces van juntas y otras veces van separadas. Este año identificamos alguno más interactuante. La Gladys negra está casi desactivada, aparte que entró herida pero en el estrecho, pero digamos que está en un grupo que no le aplaude cuando interactúa con un barco. Por tanto, que está reduciendo la intensidad de las interacciones y el interés por ellas. La Gladys gris se juntó con la Gladys albarracín y son 2 de las más actuantes en toda la costa. Y después está la Gladys blanca, que es adulta y actúa con su hija, con su hermana y con su madre. Esa es la más complicada porque no encaja en este puzzle, ¿no? Las otras juveniles pues encajan mejor porque bueno, son ejemplares pues más echados para adelante, más curiosos y más tal. La Gladys blanca no encaja con ese perfil, ¿no? Por así decirlo. Y también es la que pueda causar algún daño más potente porque es la más grande. Muchas gracias, Alfredo, por la contestación. Bueno, Javier Tornos nos comenta que lo que quiere es tener unas medidas y soluciones antes de que existan problemas mayores. Eva, no sé si crees que esto es así o... Es que es un poquito complicado decir, pero tenemos que tener en consideración que estamos hablando de animales salvajes en su medio marino, que no es el nuestro. Estamos en sus ambientes y no podemos saber qué va a pasar. Que podemos hablar de interacciones, podemos hablar de que lo están haciendo para jugar, que todo es súper positivo, pero pensamos de estar en el medio del Canadá, en medio de osos juveniles que vienen a jugar con nosotros. No sé, mi punto de vista personal es que en todo modo tenemos de tener en consideración que estamos en un medio que no es el nuestro y con animales totalmente salvajes. Y también yo no sé bien los participantes de este webinar qué tipo de conocimiento tienen de las orcas, pero yo quería subrayar solamente el tema que la subpoblación de orca de que estamos hablando es una subpoblación que entra dentro de la lista roja de especie en peligro, que es súper importante tenerlo en consideración. Y es una especie que depende de una otra especie que está en peligro, que es el atún rojo. Entonces también hay un montón de factores de tener en consideración, también a nivel de alimentación de estos animales, de la situación del cambio climático. Hay muchos factores que yo como bióloga, etóloga y desde años que estudio comportamiento animal tendría en consideración como un abanico un poquito más amplio de, vale, le gusta interaccionar, como es Sí. acordarnos siempre que es su ambiente, lo que dice antes Alfredo, ellos pueden hacer lo que quieren porque es su ambiente, nosotros somos los invitados. Pues Eva, a colación de lo que acabas de comentar, del grado de protección que tienen estos animales, sobre todo la subpoblación de
ibérica, que es la del Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar. Bueno, hay un comentario de Rafael Gutiérrez Cruz que dice que, bueno, que creo que hay soluciones fáciles para ahuyentar a las orcas, pero si... Entonces, en este caso dice que si hacemos caso a los falsos ecologistas no nos dan la solución. Eso solamente nos hacen culpables de la situación actual. Y él comenta que la solución debería ser no agresiva para estos animales. ¿Qué os parecería el tema de los petardos acuáticos que se usan en las piscifactorías para ahuyentar a las focas? La verdad que, Andrés, no te he escuchado bien, había un poquito Vale, de bueno, disturbo que en el... nos comenta que, bueno, que para él sería fácil intentar ahuyentar a las orcas más que tener este protocolo de parada, que dice que qué nos parece el tema de los petardos acuáticos que igualmente se usan en las piscifactorías para ahuyentar a las focas. Lo decía Vale, a primera colación cosa, de tu comentario de protección, del grado de protección que tiene. no, hay de acordarse que primero estamos invitados en su ambiente, totalmente. Entonces, hay de respetar principalmente esto y que esto sí que puede crear tipo de comportamiento de agresividad, porque un animal, un predador que tiene susto, sí que puede de verdad ser agresivo y esto puede ser muy peligroso para los navegantes, eso sin duda. Entonces, ningún tipo de forma de agresividad, el gritar, aterrar el petardo, intentar de asustarle en alguna forma, esto puede ser útil, pero para ninguna especie. Puede ser que una vez los animales van a huir, pero animales de ese tipo, que además tengan una comunicación a nivel de grupo y una difusión de la información a nivel cultural muy, muy elevada, eso se lo van a comunicar. Como, mira este tonto que me ha asustado, volvemos y le vamos a dar. Que yo no lo haría, de verdad, como bióloga, y no lo haría. De acuerdo, muchas gracias. También nos comenta por el chat, Cecilia nos pregunta que si existen otros protocolos en otros países para este tipo de interacciones y qué instrucciones se indican. No, esto que está pasando aquí no pasó nunca en ninguna parte del mundo. Por tanto, que los protocolos los estamos poniendo en marcha nosotros. Y en este momento los protocolos están, digamos, los estamos poniendo en conocimiento de los científicos a nivel internacional a través de la Comisión Ballenera Internacional, por ejemplo. Y ellos pues nos están refrendando que lo que estamos proponiendo es adecuado. Y un poco lo que nos están diciendo es no les provoquen más incentivos. O sea, no les tiren petardos, no les provoquen más incentivos, no les pongan ruiditos, porque eso es generar más incentivos en las orcas, ¿no? De todas formas, aquí hay alguna cuestión, por ejemplo, que dice que... a ver, estaba leyendo una pregunta, perdón. Sí. Si las interacciones son puntuales o de algún tipo de familia. Ya digo, en este caso estamos hablando de la subpoblación de la península ibérica. Son varias familias que componen esa subpoblación y algunos ejemplares de esas familias. Ni siquiera son todos, ¿no? Y también quería comentar lo que dice Arturo Ruiz, que dice, no me parece serio decir que los timones no están en buen estado y además hacerlo sin datos. Vamos a ver, todo lo que yo comenté lo vi. Es decir, yo me pasé recorriendo barco a barco, metiéndome debajo del agua antes de que nadie los tocara y ver lo que había allí. Y yo no digo que los timones estén en mal estado, digo que algunos timones están en mal estado. Algunos timones están en mal estado. No solo eso, digo más. Algunos navegantes intentan colarle a los seguros daños que tenían ya en su barco y que se los atribuyen a las orcas. Eso es así de triste, es así de triste. Pasa con los conductores, con los motoristas y con los veleros. Es así de triste. Te puedo comentar que uno de los últimos barcos interaccionados en Galicia, ese barco navegaba con la orza a punto de romperse porque ha cogido un cable, no se sabe dónde, y tenía un corte en la orza tremendo. Y me mandan las fotos de la orza y le habían roto el timón, y del timón como que eso habían sido las orcas todo. Hombre, a ver, yo conozco algo, un poquito las orcas, mucho menos que Eva y que Cristina, seguro.
pero tan solo con ver las fotos puedo saber qué hizo una orca y qué no. Afortunadamente el perito dio la razón y dijo, eso no es de las orcas. Entonces, bueno, la trampa y ese tipo de cuestiones está en toda la sociedad, incluidos los veleristas, incluidos los ecologistas, los buenos y los malos. Entonces, bueno, esas cosas tenemos que decirlas. Entonces, yo cuando comento lo comento con conocimiento de causa y después de haberlo visto. Y no me pidas datos, porque de memoria no te puedo decir si eran 5 barcos, 3 barcos o 2 los que estaban mal, pero bueno, que sí los hay, eso sin duda. Y sobre publicar las cosas, estamos enviando cosas a revistas para publicaciones internacionales porque creemos que esto, lo que está pasando, debe constatarse, debe estar, digamos, escrito en algún sitio, revisado por varios especialistas y además, pues, lo que dije antes, los testimonios de los tripulantes son fundamentales, son muy importantes. Hay navegantes que no están comunicando los casos y es muy importante que se comuniquen. Tenemos el grupo de trabajo de Orca Atlántica que está tratando de centralizar todos esos datos y todo lo que salga de ahí, los protocolos, los trabajos científicos, las soluciones, va a salir de los testimonios de los navegantes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que tenemos la sensación que está pasando en cubierta no es lo que está pasando debajo del agua. Por ejemplo, muchos navegantes nos dicen, me mordieron el timón y me lo agarraron con la boca. Y Javier mismo se dio cuenta que no le habían mordido el timón, sino que se lo mueven con la cabeza, ¿no? O con el cuerpo, pero no lo muerden. En ninguno de los timones, o en el 99% de los timones, no encontramos marcas de dientes. Eso significa que no los muerden. Las orcas no se meten cualquier cosa en la boca. Cuando se llevan un trocito de timón, lo rompen y luego el timón queda flotando por ahí. El timón no, el poliuretano del timón, ¿no? La parte interna. Si os fijáis, se lo van a llevar con la cabeza, empujándolo, pero no se lo meten en la boca nunca, porque es que no se meten porquerías en la boca, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, es muy importante que nos contéis todo lo que pasa. Luego intentaremos desgranar un poco la paja del trigo, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque yo entiendo un poco lo que dijo Eva, el malestar que te produce esa interacción, el miedo que algunas personas pasan, influye en su forma de entender las cosas. Y bueno, yo creo que lo primero que tenemos que trasladar a los navegantes es tranquilidad. Tranquilidad. Y que ante todo garanticen su seguridad, que no se pongan a gritar por la borda ni cosas de esas, que garanticen primero la seguridad de todos los que están a bordo. No hace falta esconderse en la sentina, pero sí apartarse de la botavara, de la rueda del timón, de la caña, de cosas que se puedan mover, porque estamos en un momento donde el barco puede realizar bandazos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y no queremos que nadie se lastime, ni las orcas ni los humanos. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, otra pregunta está, por ejemplo, para Eva. Dice, ¿se conoce la razón por la cual las orcas no parecen interactuar con las embarcaciones a motor? Vale, la verdad que en el estrecho a mí me han informado varios pescadores que van a motor que sí que han tenido muchas interacciones en el último meses. Y también a algunos de ellos hemos hecho alguna entrevista. Algunos pescadores eran bastante sorprendidos de este cambio de comportamiento, de este cambio de interés sobre los barcos de parte de la orca, pero que hay también casos de barco a motor, de barco como un barco pesquero, por ejemplo. Esto es lo que hemos tenido de experiencia en el estrecho. Ajá. De acuerdo, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacían era si nos decían que siendo que la participación, bueno, en este caso me decían que al no haber los suficientes estamentos representados en esta mesa, pues que parecía que iba a estar un poco sesgada hacia el lado de la conservación de los animales. Y siempre, bueno, en este caso dice que las actuaciones que se deben de hacer que sean un poco más expeditivas.
bueno, ya hemos dejado un poco claro que al tratarse de una especie que está protegida por por la legislación tanto internacional como europea como nacional, pues todas estas medidas tienen que estar muy medidas y tienen que estar siempre de acuerdo con las autoridades, y las autoridades son las que tienen que dar el permiso para tener otro tipo de actuación que no sean los protocolos que se están dictaminando, ¿no? Entonces, vosotros que consideráis que realizar una comisión de seguimiento de las interacciones de las orcas, esta comisión está suficientemente representada con todos los actores que hay en la navegación, o creéis que falta alguien, o está demasiado sesgada hacia la conservación o las empresas de avistamiento y no se toma en cuenta a los navegantes? Mira, a ver, yo solamente hago una reflexión y es, si una orca que no está enfadada nos da vuelta y media al barco, nos rompe el timón o termina rompiéndose en ese movimiento, ¿qué hará una orca cabreada? Entonces, yo rogaría a todo el mundo, por favor, no las cabreéis. No las cabreéis, porque si una orca contenta, juvenil, en su plena vida, alegre, es quien de acercarse a nosotros, tocar el barco, movérnoslo, hacer un 8 y todas esas cosas, lo que no hará una orca cabreada. A mí se me ponen los pelos de punta cuando veo los vídeos y en la tripulación con el bichero está pinchándolas. Porque en el momento que se cabree la orca, yo no sé lo que puede pasar. Yo no sé lo que puede pasar. Estamos hablando de orcas que no son agresivas, ¿eh? Entonces, bueno, yo en este caso hablo un poco como CEMA y como grupo de trabajo de Orca Atlántica, que fuimos los únicos que pusimos en marcha un dispositivo para la recopilación de información y para poder recomendar actuaciones tanto a las administraciones como a Salvamento Marítimo, como a Tráfico Marítimo, como a los propios veleristas que quieren oírnos, porque hay muchos que no quieren oírnos, ¿eh? Eso también está claro. Obviamente, nuestro objetivo es trabajar por la conservación de las orcas, como CEMA y como grupo de trabajo de Orca Atlántica. Sin duda, sin duda. Pero lo que no podemos olvidar, y lo dije varias veces en esta charla, es la seguridad de las personas que van a bordo. Esa seguridad también es proporcional al comportamiento racional y lógico de las personas que navegan, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, lo que hacen las orcas hoy es el resultado de los últimos 100 años de relación entre humanos y orcas. Y repasemos, repasemos, desde andar a bombazos con ellas, robarles a sus hijos y meterlos en delfinarios, interrumpir sus alimentaciones con decenas de barcos detrás de ellas. O sea, todo eso es lo que en este momento estamos viviendo. Y no pensemos que es una venganza, en absoluto, en absoluto. Es una interrelación entre dos especies de su historia. Es fácil decirlo y es difícil entenderlo. Y yo sé que habrá gente que no le guste pues que el mar no sea suyo, pero es que ningún dios nos dio el derecho sobre el mar, ninguno de ellos, ninguno. Si alguien tiene derecho sobre el mar, son los que viven en el mar. Nosotros somos unos prestados. Tendremos que hacerlo lo mejor posible. Y si es posible, pedirles permiso para pasar si es necesario. De acuerdo, muchas gracias, Alfredo. Bueno, Eva, ¿crees que están representados todos los estamentos en estas mesas de seguimiento, o crees que está demasiado sesgado hacia lo que es la conservación en las empresas de avistamiento? Pero Andrés, lo que no he entendido bien, tú como mesa de seguimiento, ¿qué entiendes? ¿El grupo de trabajo de Orca El grupo de Ibérica? trabajo. El grupo de trabajo. Claramente el grupo de trabajo es un grupo de investigadores que están intentando de encontrar las soluciones para mitigar ese tipo de interacciones. Entonces, claro, son científicos, pero es súper importante en ese momento tener informaciones de parte de los navegantes y que los navegantes nos ayuden informando, atendiendo los protocolos y dando informaciones y
Por ejemplo, eso la experiencia ahí del estrecho. Hay casos que sí que han avisado enviando un correo, sabían que podían avisar el grupo de trabajo Orca Ibérica, entonces entre varias personas que tenían tiempo de ir a hacer la entrevista, le hemos hecho entrevista y con esta entrevista tenemos informaciones que pueden darnos otra información y trabajando esa información de los navegantes se puede llegar a encontrar una posible solución o una motivación porque hay determinado comportamiento en determinado momento, cuáles son los individuos. Es muy importante también aquí lo quería decir para quien no sabe cómo funciona el tipo de identificación. Cuando antes Alfredo estaba diciendo, claro, tenemos grupo identificado, sabemos quién son los individuos, todo lo que es información fotográfica, vídeo y foto desde de la parte ocular del animal, la aleta y la parte atrás de la aleta, esto a los científicos dan informaciones sobre el individuo que está interactuando y puede ayudar a entender por qué están teniendo este comportamiento, cuál individuo son y tener un seguimiento. Claro, el grupo de trabajo que te digo, yo no, ni hago parte de este grupo, en el sentido que hemos echado un cable con Nereide ayer a hacer alguna entrevista en el estrecho, pero son compañeros de trabajo investigadores. Pero es súper importante que los navegantes colaboren dando informaciones de cuando han tenido interacciones y poco a poco se puede poner, yo creo, las piezas de ese puzzle un poquito más clara y ver dónde se puede colaborar juntos para mitigar este tipo de interacciones que ahora tenemos. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, Eva. Has dejado muy claro eso, que lo que es la mesa de tanto de seguimiento o el grupo de trabajo es lo que ahora mismo lo que hay que entender es cuál puede llegar a ser el problema y cuál es la solución. Y el problema y la solución solamente le pueden dar los científicos que han estado estudiando y haciendo el seguimiento de este grupo de cetáceos y de esta subespecie que está protegida porque está en riesgo extremo de, de exclusión dentro de la biodiversidad mundial, y entonces hay que tenerla siempre muy en consideración y siempre hay que tener las medidas de conservación lo más estrictas posibles, porque no estamos hablando de un animal que sea muy común, ni mucho menos. Es un animal y sobre todo la subpoblación ibérica, que es una subpoblación que está totalmente separada genéticamente tanto de las poblaciones islandesas y noruegas, y es una subpoblación muy pequeña y ha sido siempre muy presionada, no por la caza ni la persecución que ha tenido por parte del hombre, sino más bien ha sido por la destrucción de su hábitat, la persecución, como habías comentado muy bien, Eva, de su comida, porque ellas son especialistas en atún rojo y ellas siempre ha sido ese tipo de presión sobre su alimento, por eso están en este proceso de decaimiento, una tendencia decreciente de sus poblaciones, a las cuales hay que cuidar y mimar porque es un tesoro que tiene España y sobre todo toda la biodiversidad del Mediterráneo. Bueno, me gustaría que ahora Alfredo y luego te doy paso a ti, Eva, para que digáis un poco lo que seríais para vosotros las conclusiones de lo que habría que hacer las actuaciones en cuanto a haya una interacción entre los navegantes y las orcas. Te doy paso, Alfredo. Bueno, yo en la medida de lo posible creo que habría que intentar pues, aplicar el protocolo, ya digo, en la medida de lo posible, porque hay una pregunta aquí que bueno, pues critica esta acción porque queda sin gobierno. Ya lo sé, eso lo sabemos, nosotros navegamos también, pero claro, tienes que tomar una determinación, o quedas sin gobierno porque te rompen el timón, o quedas sin gobierno porque paras el barco y no te rompen el timón. Entonces, estamos ahí en esa disyuntiva, ¿no? No hay una solución mágica, ni tenemos una varita mágica. Habrá que intentar pues, llevarlo lo mejor posible y buscar soluciones
a largo plazo, ¿no? Bien sean pues, nuevos métodos para disuasorios, pues estamos trabajando en varias líneas, mismo acústica, mismo de barrera de burbujas, mismo, bueno, en fin, diversas cosas que aún no están probadas, pero habrá que probar, y al mismo tiempo trabajar en nuevos diseños de los barcos, ¿no? Incluso barcos silenciosos, lo que decíamos antes, nuevos diseños de timones, en fin, otro tipo de cosas. Hay que establecer una nueva relación y eso lo tendremos que tener claro. Dar mucha información y mucha educación ambiental y cambiar las cosas dentro de las cabezas de las personas. Eso es lo principal. Lo que podamos cambiar en los barcos lo vamos a hacer y va a ser poquito, pero lo que fundamental es lo que hay que cambiar dentro de la cabeza de las personas. Muy bien. Eva, si tienes algo que comentar como conclusión, por favor. No, lo que hemos dicho un poquito antes de acordarnos que somos invitados en el medio marino y de respetar a sus verdaderos habitantes, en este caso también la orca. Claramente yo invito a todos los navegantes a ponerse en contacto si tienen interacciones o saben de otro navegante que han tenido interacciones, de ponerse en contacto con los investigadores del grupo de trabajo Orca Ibérica, porque todas las informaciones que pueden dar pueden ayudar a llegar a una solución. Entonces, es algo nuevo que está pasando, algo nuevo. Entonces, la colaboración un poquito de todo lo que vivimos, trabajamos y disfrutamos del mar puede ayudar a llegar a una solución pacífica, no sé cómo decir, pero una colaboración entre todos y ver de mitigar el problema. Pero sí que es importante esta colaboración de parte de los navegantes, que si hay interacciones, se pongan en contacto y que puedan compartir su experiencia para ver dónde también arreglar el protocolo, porque es un protocolo, como dice Alfredo, nuevo y que tiene flexibilidad y puede ser adaptado y puede evolverse también, como lo que está pasando en el comportamiento de estos animales salvajes. De acuerdo, muchas gracias, Eva. Bueno, Javier, desde la parte de navegantes te ha tocado un poco a ver cómo has visto estos tipos de soluciones o estos consejos que se dan desde la parte científica. Bueno, yo básicamente lo que saco un poco en conclusión, escuchando a Alfredo y a Eva, que por supuesto saben mucho más que nosotros, es que al final no le podemos dar un pensamiento lógico a la actuación de las orcas porque son animales y al final actúan por instinto y si están jugando, pues más. Y estamos un poco a su merced, entonces creo que simplemente respetar los protocolos que nos dan, que si están ahí son por algo, no porque nadie haya querido inventárselo ni en un caso quiera perjudicarnos. Y bueno, y como dice Alfredo, pues cuanto más información tengamos y cuanto más pasa el tiempo, más sabremos y a lo mejor a largo plazo pues tenemos una solución clara sobre qué hacer en estos casos. Pero yo creo que principalmente lo que tiene que primar es la seguridad de los tripulantes a bordo de las embarcaciones y bueno, y toda persona que tenga interacción con estos animales, pues que dé información para que entre todos podamos finalmente pues tener un protocolo que a lo mejor también pueda incluso proteger el barco. Pero bueno, al final el diseño de los barcos modernos y la vulnerabilidad de las palas de los timones modernos hace que, bueno, que para estos animales sea fácil romperla. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, ya como colofón a esta interesante charla coloquio, simplemente daros gracias tanto a Alfredo, a Eva, a Javier por vuestros testimonios, por vuestros consejos y vuestras indicaciones que han sido muy interesantes. Espero que a todos los asistentes les haya parecido igual de interesante. Y desde la Real Liga Naval también agradeceros mucho vuestra participación y sobre todo dejar claro que la Real Liga Naval con este tipo de debates, de coloquio, lo que quiere promulgar es la seguridad tanto marítima, tanto de los navegantes como de los barcos, y otro de los compromisos que tiene esta asociación es la defensa del medio marino y como tal también de todas sus especies.
dejar muy claro que, como se ha estado viendo y oyendo durante este debate, que las orcas lo único que tienen, la única intención es interaccionar, pero que es jugar, no es otra intención, no es una intención de alimentación, no es una intención de destrucción, de venganza ni nada, porque evidentemente si unos animales de esta categoría y de este peso y sobre todo saber que están en su medio y que son unos animales verdaderamente espectaculares y que manejan su cuerpo como ningún otro animal en el medio acuático, podrían verdaderamente, si tuvieran la intención de hacer daño, de haber hecho ya mucho daño. Que sobre todo hay que tener mucha tranquilidad, hay que seguir el protocolo que es el que se tiene diseñado ahora mismo, que ya se va mejorando y se irá mejorando como todas las cosas que parten desde la ciencia y desde la experimentación, y que no hay que hacer ningún otro tipo más de interacción con ellas, ni ahuyentarlas con el bichero, ni pegar petardazos, ni caceroladas, ni nada. No vaya a ser, como decía Alfredo y Eva, que se lleguen a enfadar este tipo de animales, sientan que son agredidas y ellas respondan con su fuerza. Nosotros no tendríamos nada que hacer con un grupo de 5 o 6 orcas que quisieran hacer daño a un barco, ni de 5 metros, ni de 15, ni de 20. No dura prácticamente nada, entonces hay que mantener siempre la calma, seguir las indicaciones que hoy por hoy son las que existen, para sobre todo preservar la seguridad de las personas, luego la seguridad de las cosas y ante todo también lo que es la seguridad y la biodiversidad del mar. Nada de echar gasóleo, como se ha oído por allí, ni echar petardos, ni nada. O sea, lo que es el respeto del medio marino es ante todo y también lo que es la seguridad de las personas, que es lo que tiene que promover este tipo de protocolos, que es lo que se hace. Y bueno, sin más, pues agradecer también a todas las personas que se han conectado y el seguimiento que ha tenido esta charla debate. Y desde aquí, desde la Liga Naval, pues nada más, despedirnos y agradeceros una vez más vuestra participación. Muchas gracias, buenas noches y que todo lo que nos mueve por la seguridad y la biodiversidad siga así. Muchas gracias.